Su primer testigo, doctor Zuleta, si es tan amable. Va a presentar Fabián Sanabria. El doctor Fabián Sanabria es decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, doctor en Sociología. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Felipe? bien. Pero, profesor Sanabria, ¿por qué cree usted que Dios existe o no existe? Bueno, ante todo hay que aclararle a los televidentes que Dios es una construcción cultural. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido múltiples sociedades que han creído en un ser superior que gobierna el universo, que gobierna al cosmos, y en buena medida para dar una respuesta a la angustia, al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Pero aquí hemos hablado de una de esas maneras de construir a Dios culturalmente, que es el monoteísmo. Y particularmente nos referimos al Dios de la religión del libro llamado cristianismo. Pero también existe un Dios de los judíos y un Dios de los musulmanes. De la misma manera ha habido sociedades donde todo se vuelve Dios. Podemos hablar de este vidrio y entonces hay el politeísmo. O podemos volver a Dios este reloj, o un amigo, o el vaso de agua. Entonces existió y existen sociedades politeístas. Hay sociedades donde todo es Dios, y ese es el panteísmo, y hay creencias culturales donde se niega a Dios o no se está seguro de esa entidad superior que gobierne el universo, que dé respuestas a la angustia, al dolor, a la muerte, y entonces una alternativa es el ateísmo, o si se quiere, como decía el doctor Galat, para precisarlo mejor, el agnosticismo, es decir, no estamos seguros de que eso exista, de que eso sea, y todas son alternativas válidas. ¿Por qué no me desarrolla un poco la teoría de la existencia o no de Dios atada a la muerte, a la angustia, al sufrimiento? Bueno, yo creo que es una manera de compensar, si se quiere, de hacer de la necesidad virtud. La vida para muchos seres humanos es insoportable si no se somete a esa entidad superior, y en alguna medida también es para librarse de responsabilidad individual. Entonces, ¿qué mejor que echarle la culpa a Dios? ¿O qué mejor que decir que Dios arregló el mundo, o que Dios nos castigó, o que Dios nos salvó? Esa ha sido una alternativa, pero cuando dentro de una ética liberal se asumen las responsabilidades individuales, pues uno no tiene necesidad de acudir a Dios para dar cuenta de sus deberes, de sus derechos, de lo que le pasó. Me enfermé, me dio cáncer, tengo la gripa porcina, aunque para algunos es redundante decir que tienen gripa porcina porque tienen colita de cerdo, muchas veces son tan corruptos que ni modo, pero entonces esas son alternativas que hay. ¿Qué implicaciones tendría para un sistema democrático no que el presidente sea ateo? En modo alguno tiene implicaciones, menos en una sociedad contemporánea en pleno siglo XXI. Recuerdo, por ejemplo, el presidente Valéry Giscard d'Estaing, era presidente de Francia, católico, y decía: yo soy católico, pero el pueblo pide el aborto, autorizo la ley de aborto contra sus principios. Uno nunca se imaginaría un jefe de Estado serio rezando rosarios en la Casa de Nariño o diciendo su militancia al Opus Dei o a alguna forma religiosa particular. Esto sería una agresión para los demás creyentes de otras formas religiosas. Entonces eso no tiene ningún problema. Lo importante es que el jefe de Estado sea honesto, sea legal, tenga unos valores que indudablemente culturalmente van a corresponder de pronto a los valores que han sido introyectados en una sociedad. Pero una gran pregunta que habría que hacerle a muchos monseñores de la Conferencia Episcopal: durante mucho tiempo la Iglesia Católica educó a las élites del país. ¿Qué valores le transmitieron a las élites que salió tanto pícaro? Bueno, ahí se lo dejo, doctor Galat. Muy bien. Doctor Galat, venga aquí, que yo creo que usted puede divertirse un rato aquí con sus Doctor preguntas a las Sanabria, que tiene derecho como fiscal. usted dice que Dios es una construcción cultural. ¿Qué quiere decir por eso? Pues quiere decir que los seres humanos han inventado a Dios, y dentro de ese invento de Dios también ocurre, dentro de ese mito, que Dios nos inventó. Es un poco lo que decía don Miguel de Unamuno: en alguna medida creer en Dios es soñar a Dios, no importa que Él ya nos haya soñado. Bueno, usted ha leído, me imagino, a Feuerbach, ¿no? Claro, claro, a Feuerbach. ¿Usted recuerda qué dice Feuerbach? Sí, indudablemente, pero es que hay una correspondencia como un reflejo, doctor Galat. Usted sueña, no importa que ya lo hayan soñado, pero el problema, el asunto no es, dijéramos, hay un respeto fundamental para los creyentes, porque en un Estado de Derecho qué bonito que cada persona saque lo mejor de sí, pero si por ejemplo en nuestra sociedad los valores cristianos no alcanzan a traducir valores de convivencia, de legalidad, de honestidad, ¿para qué sirve el cristianismo? Ahí sí la fe sin obras es muerta. Feuerbach, como usted recuerda, decía que Dios era un invento de los hombres, que en su ignorancia, en la medida en que no conocían las cosas,
atribuían a un ser superior la existencia y las causas de lo que ocurría. Que en su impotencia, en sus miedos, acudían a Dios. Perfecto, supongamos que Dios es un invento de los hombres y es una construcción cultural. Mi pregunta es, ¿quién inventó el mundo, doctor Sanabria? ¿Quién inventó al hombre? Pues es que todo sale de todo. Cuando uno ve, por ejemplo, la teoría del Big Bang, se da cuenta que hay una gran explosión que reconstruye el universo. Pero en principio yo no le veo ninguna duda o ningún problema en que alguien crea en el Arca de Noé o en el Big Bang o en la Torre de Babel. No, no me ha respondido, doctor. Si Dios es una construcción, si es un invento de los hombres... El universo se ha inventado a sí mismo. No, pero ¿por qué suponer un inventor? Un momentico, doctor Sanabria, ya me dijo, se inventó a sí mismo, pruébelo. Entonces pruébeme usted, No, yo le estoy preguntando a usted. Es un problema, pero es que es un problema... Ese es el punto clave. Es un problema de lógica, es un problema de sentido común. No, eso es que usted supone que se hizo así Como mismo. usted supone que hay un ser, un viejito chuchumeco detrás de las nubes que nadie lo ha visto. Pues volvemos otra vez. Si esto existe, porque existe, no podemos negarlo. Pero es que usted está partiendo también de un supuesto. No de un supuesto, sino una lógica. De la nada, nada sale. No, pero hay un punto, pero sale. Perdóneme, es que la nada como tal no existe, lo que existe es todo. Existe usted, existe este vidrio y existe esta silla. Eso forma parte del todo. Usted me ha dicho, pero también existe, pero perdóneme, doctor. Usted me respondió con una suposición. Es que existe. Pero es que usted también da por descontado de que Dios existe. Porque ya le dije, si existimos, alguien tiene que ser. La razón de lo existente tiene que estar en alguna parte. O está en nosotros o está en Dios. Relativicemos un poquito nuestras creencias. Reconozca usted que decir que Dios existe es una creencia. Como yo puedo reconocer que decir que Dios no existe es otra creencia. Eso. Perfecto. Muy bien, muy bien. Creencias. Ahí vamos, muy bien. Pero las creencias son construcciones socioculturales. Sí, pero hay que ver si esa creencia tiene respaldo o si es una simple suposición sin ningún fundamento. Ese es el punto clave. De acuerdo. Ese es el punto. De acuerdo. Entonces, en el caso doctor Garat, yo pensé que usted se iba a detener un poquito más en el tema de los valores religiosos en la política colombiana, que decía el profesor Sanabria. No, de eso también podemos hablar. Mire, comenzando por la Constitución. ¿Qué cuento de que tenemos Constitución laica? Eso es puro mito. Que puro mito, pero si existe la Carta Magna del 91. En la Carta Magna del 91, en la introducción se dice, en el preámbulo, invocando la protección de Dios. Ya no se dice. En el instante. Ya no se dice. En el instante. Doctor Galán, esa era la del 86. No, es la del 91. Sí, la del 91 se también dicta invocando la claro, pero lo invoca de como, Dios. pero doctor Galán, pero la invoca como un todo y no como el Dios católico cristiano que es solo una forma de Dios. Dios. Es otra cosa, pero es teísta, no es laica. Ese es el punto clave. Desde el momento en que imploran la protección de Dios, reconocen una vinculación y una subordinación de superior a inferior. Dios es el superior de Colombia y a él se invoca su protección. Entonces, ¿qué laica va a ser la Constitución? Doctor, la laicidad implica reconocer a todos los cultos y a todas las creencias que hay. Y ahí no se están negando. Pero entonces Dios, es una invocación mayor. Es Dios, es una constitución teísta, no laica en el sentido en que ustedes le dan. Pero usted excluye, usted opone yo laicidad. No estoy excluyendo a nadie, espérese. Estoy refiriéndome a la Constitución, que es una constitución teísta, no laica. Doctor Galán, usted opone laicidad a creencia religiosa. Claro, y la laicidad no se opone a la creencia religiosa. No, es que en la laicidad ustedes quieren prescindir de Dios y no pueden. En la Constitución, por lo menos colombiana, está Dios. Pero es que en modo alguno, doctor Galán, en modo alguno estamos prescindiendo de Dios. La laicidad no es no creer en Dios. No. Es no reconocerse como Estado confesional. No, es no reconocer a Dios como fuente de toda la legalidad, y ahí el hecho de invocarlo lo están reconociendo. Ese es el punto clave. Bueno, me da pena interrumpirlos, el debate estuvo muy interesante, profesor Sanabria. Muchas gracias a usted. Vamos a llamar, para que nos quede un poquito de tiempo también, al siguiente testigo, que es una leyenda verdaderamente del mundo académico. Doctor Zuleta, ¿quiere llamarlo, por favor? El doctor Jorge Arias de Grave. Jorge Arias de Grave. Aquí lo invito, doctor Jorge, por favor. Fue rector de la Universidad Nacional, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, fue director, que creo que es una de las obras que más lo enorgullece, fue director del Observatorio Nacional. A ver, doctor Arias. Bueno. Doctor Jorge, ¿cómo está?
No, pues muy bien. Bueno, señor, gracias por acompañarnos. Felipe Zuleta, por favor, el defensor, la primera pregunta. Una pregunta práctica. Usted en su calidad de decano de la Universidad de Ciencias de la Universidad Nacional, ¿es posible probar la existencia de Dios desde el punto de vista científico? Digamos que al final de lo que voy a decir Ajá. pueda comenzar a aparecer alguna pista. En realidad, la posición de un no creyente en Dios es perfectamente válida. Puede resultar simplemente de su inteligencia, de toda la información que da la historia y de herramientas de la ciencia que pueden hacer pensar que Dios no existe. También podría no irse tan lejos y decir, no es que Dios no exista, es simplemente que ninguno de los dioses de las religiones que hay o ha habido merece el nombre de Dios. Esa es otra posición que se puede tener. Ahora, en los momentos actuales estamos ante unos hechos de la física que vale la pena a esperar los resultados. En el subsuelo, cerca de la frontera de Francia con Suiza, se construyó un enorme acelerador de partículas. Es hagan de cuenta ustedes, un roscón de acero de varios metros de diámetro que está lleno continuamente de unos imanes. Mide una longitud de unos 26 kilómetros y se espera que esa serie de imanes logren acelerar partículas hasta una velocidad muy próxima a la de la luz. En ese momento esas partículas se chocarán con una corriente contraria de partículas y se espera que aparezca una nueva partícula que los físicos suponen ya que está para demostrarse su existencia por ese experimento y que ya le han dado un nombre. Esa partícula se llama la partícula Dios. Le pusieron ese nombre. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Es una partícula de la cual están formadas las 50 y pico de partículas que se conocen, están formadas de esa otra. Se supone que ahora sí se va a llegar a la base de las componentes del universo. La llaman la partícula Dios. Bueno. Pero le hago una pregunta, ¿el hecho de que la llamen la partícula Dios prueba o no la existencia de Dios o simplemente la llaman Dios porque es el fenómeno físico tal vez más importante? Bueno, y la llaman partícula Dios. Podría considerarse que en el momento que se descubran sus propiedades o otras características que tenga, se pueda considerar ya la verdadera base de la constitución del universo y entender los procesos que iniciaron esa construcción. En esa idea, Dios deja de ser el arquitecto del universo. Es la prueba científica de que el universo se creó a sí mismo. Pero ¿quién creó la partícula? La partícula Dios. Se vuelve al mismo sitio. Pero no, es un tema de creencias. Hay un sistema de creencias es un también, tema de creer o no creer. sistema de evidencias. Entonces ya se puede pensar que Dios no es el arquitecto del universo, sino el abastecedor de la materia prima con la cual el universo se hizo a sí mismo. Es decir, un universo dejado a la buena de Dios. Y volvemos a caer en Dios. No, pues este testigo lo voy a sentar en la mesa del doctor Galat. Es más, yo, como dice, entrego mi caso. Dejo que el doctor Galat le pregunte. Le tengo una mala noticia al doctor Zuleta, es que se le volteó al testigo. ¿Qué tal que resulte que Dios es la partícula? Pues bueno. Dios es materia. No, por eso le digo. Acabamos de salvar al testigo. Si Dios es la partícula, lo que pasa es que sí desmitifica y le quita todo lo espiritual al tema de Dios, en su concepto, digo, desde el punto de vista científico, si lo entiendo bien, doctor Jorge. Pero pasa a ser la partícula de la cual está hecha el universo. Es decir, no está arriba, sino está en todo. Es decir, aparece un nuevo panteísmo. Pasamos de nuestro monoteísmo al panteísmo. Bueno, volvemos a lo mismo, es un tema de creencias.
A ver, doctor Galán. doctor Galán. Ahí le entrego su Yo creo que testigo. le salió chimbo el